Lo saludamos a Pedro Ciaba Serrate, es jefe de Research y Estrategia de Portfolio Personal Inversiones, nuestros asesores financieros de cabecera. Va a ser interesante hablar un poquito con los que saben y los que están allí mirando lo que ocurre a nivel de los mercados, porque, bueno, entre otras cosas, se ha tranquilizado relativamente, ¿no? Esto es siempre lo mismo. Como el dólar se había ido a niveles delirantes, a 1.200, y bueno, entonces estamos contentos de que el blue ahora vale solamente 1.000, ¿no? O que el dólar bolsa vale 890, ¿no? Uno hace la cuenta de cuántos son sus ingresos ahora, ¿no? O de cuánto, digamos, cuántos son efectivamente con el dólar a 900 pesos. La verdad que es impresionante lo que ha pasado. Pero efectivamente 3 días seguidos de dólar para abajo. Pedro, querido, un gran abrazo. Te saludamos todos aquí en Rivadavia. Somos nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Con ganas de escucharte. ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Qué crees que está pasando? Y bueno, y hasta dónde también esta inestabilidad a nivel internacional puede complicar adicionalmente los mercados en Argentina. ¿Cómo lo ves? Bueno, como vos dijiste, acá hubo una gran remontada, con Massa entrando primero, Milei segundo, Juntos por el Cambio, que quizás era la fuerza más acorde a lo que quería el mercado, la que más le gustaba a los mercados, quedándose afuera, dando una muy mal desempeño en la elección. Y esto plantea un escenario que me parece que no estaba tanto en los papeles. Sí que el balotaje fuera entre Milei y Massa, pero justamente en ese orden, no a la inversa. Y lo que ya empezamos a ver el mismo domingo, que es lo que vieron los mercados, en lo que se focalizaron, es que ambas fuerzas tienen que ir a buscar los votos justamente de aquellas personas que no los votaron. Entonces, para hacer eso hay que moderar, hay que ir a lo moderado, hay que tener un mensaje conciliador. Ya el propio domingo teníamos un Massa yendo a buscar los votos de los más acordes a su fuerza, y un Milei buscando justamente el voto de los halcones de Juntos por el Cambio. No utilizó la palabra dolarización, tratando de justamente cerrar un poco esa grieta que se había armado dentro de parte de la oposición. De esa forma yo creo que un escenario más moderado, un escenario donde ahora la dolarización ya baja muchísimo la probabilidad de implementación, una dolarización que, independientemente de lo que uno piense si la Argentina tenía que dolarizarse o no, o el plan de uno o el plan del otro, acá lo que la mayoría del mercado pensaba es que, como no había dólares, la dolarización iba a tener que ser desordenada a un tipo de cambio de conversión muy alto, por arriba del de los dólares financieros, y eso era lo que estaba provocando esa huida de pesos que veíamos antes de la elección general. Quitado ese escenario, y ahora ya incluso con la confirmación que parte del PRO va a estar probablemente impulsando la Libertad Avanza, quizás en un eventual armado, etcétera, lo que estuvimos viendo es que el contado con liquidación se cayó, como vos dijiste, Willy. Hablábamos de niveles de 1050 antes de la elección, el viernes, ahora ya cerró más o menos en 900, 905, es una caída de casi el 14%. Claro. Eso es quitando el escenario de muchísimo estrés, que era el escenario de dolarización desordenada. Ahora habrá que ver para adelante, claro, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que también estamos viendo es un reacomodamiento en los bonos, ¿no? Había habido como un furor por los bonos ajustados por inflación, ajustados por devaluación. ¿Qué está haciendo, qué hacen los inversores con los pesos ahora, digamos? Sí, claro. Había un escenario más constructivo con la deuda en pesos en general. Que eso me parece que parte de la idea de dolarización desordenada o de la huida de pesos, una eventual caída en la demanda real de pesos, era lo que generaba tanto ruido en la deuda en pesos, ¿no? Que eventualmente no se pudiera pagar, o que ante una espiralización de la nominalidad se tuvieran que romper los contratos indexados, o sea, los bonos que están ajustados o por inflación o por tipo de cambio, o el mayor de los ambos, en el caso de los duales. Y ahora, justamente, como ese escenario parece menos probable, bueno, a priori el mercado se volvió a ver los títulos que estaban más afectados, que son justamente los que estaban indexados por inflación, los famosos ajustables por ser. Claro. Y tuvieron un rally impresionante. En los primeros 2 días subieron entre 13 y 14% en el tramo largo de la curva. Por el contrario, Massa, dentro del balotaje, con el gobierno ahora con todo el incentivo a tratar de mantener el tipo de cambio oficial fijo, por lo menos de acá al balotaje, a la segunda vuelta, lo que implica es que justamente probablemente no haya ningún tipo de salto evaluatorio. Entonces,
toda esa demanda por cobertura, o sea, demanda por este tipo de instrumentos que ajustan por la devaluación, por el tipo de cambio oficial, se achicó y prácticamente desapareció. Entonces hubo muchas caídas en los bonos dólar link, que son los que ajustan por el tipo de cambio oficial, y también en las posiciones de ROFEX, ¿no? Que cayeron entre 6 y 10%, el tramo más cortito de las coberturas en los futuros, el tramo más largo hubo caídas hasta del 30%. Entonces es una rotación desde dólar link, desde ajustable por devaluación, un poco más a ajustables por inflación, por lo menos por este mes. Allí estamos, Pedro Sciaba Serrate, del equipo de Portfolio Personal Inversiones. Abrazo, Pedro, saludos a los amigos allí, muchas gracias. Un abrazo grande, Willy.